Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien. Dos personas no están bueno. No respuesta. Ok, anuncio aquí. Primero, después del sermón, hay estudio Hechos 15 hoy. Pero hasta hoy nosotros estudiamos Hechos, pero desde el febrero yo quiero un poco analizar Hechos párrafo a párrafo. Entonces, el sermón yo voy a predicar sobre Hechos. Hoy, ahorita, estudio de Hechos hoy. Hay una reunión del comité directivo después de la adoración. El último domingo, 29 de enero, hay una ceremonia de transferencia del pastor principal de nuestra iglesia. Por favor, todos vengan y adoramos, también celebramos transferencia. También Pastor Bernabé va a predicar de otro domingo y yo voy a ir a Atenas para encontrar los líderes allá en Amazonias. Ok, bueno. Hoy el mensaje y también palabra de Dios, pasaje Mateo 28, 19 y 20. Título del sermón hoy, Iglesia es Comunidad de Misionera. Ya, leamos juntos Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Había una película llamada Shall We Dance? En español, Bailamos. Es en los Estados Unidos. Es una película de comedia romántica que describe la vida de un hombre que intenta cambiarse a sí mismo a través de la crisis de la mediana edad. En medio de la conversación entre los personajes de las películas aparece esta línea: mientras comen juntos, la comida se derrama sobre el abrigo de cuero y lo mancha. El protagonista masculino le entrega un pañuelo a la mujer y dice: es muy extraño. Las vacas vivas viven en corrales sucios y se revuelcan en el barro sin dejar una mancha en ellas. Pero, ¿por qué no se quitan las manchas de los abrigos de cuero? En esta pregunta pienso en cuál es la diferencia entre vivo y muerte. Mi respuesta es que los seres vivos tienen la capacidad de recuperarse sin ser manchados por el medio ambiente. Estar vivo significa superar la situación, cumplir en silencio la propia misión y cambiar el entorno. Luego el hombre hacia la mujer, bailamos y busca la novedad. Vivir es cambiar. Debe ser un cambio de vida, no un cambio de muerte. La vida que vivimos debe renovarse cada día, no una vida vacía o una vida moribunda. En ese sentido, el cambio debe verse como una cuestión de supervivencia y no como una cuestión de elección entre hacerlo o no. En la vida cotidiana es difícil para las personas hacer cambios mientras sienten la necesidad de cambiar. ¿Por qué el cambio es tan difícil? ¿Por qué?
hermana Han, ¿por qué es tan difícil para cambiar en nuestra vida? Porque somos acostumbrados a vivir de una manera. Muy bien. Creo que es porque tenemos miedo al cambio dentro de nosotros. ¿Con qué frecuencia nos conformamos con el presente y nos sentamos sin buscar algo nuevo? Hermanos queridos, recuerden que un huevo se rompe solo y se convierte en un pollito vivo. Pero si alguien más lo rompe, ¿qué pasó? Se convierte en un huevo frito. ¿Un pollito vivo o un huevo frito? Creo que este tipo de cambio debe ser buscando activamente, no solo por los individuos, sino también por la sociedad y especialmente por la iglesia. No es la práctica o tradición que se ha hecho hasta ahora, pero debe establecerse confirmando lo que la iglesia debe hacer en la Biblia. Nuestra iglesia bautista Sarang Quito debe mirar hacia atrás en lo que Jesús soñó, la iglesia ideal, seguirlo nuevamente. Primero, mire Colosenses 1:16. Aquí, leamos juntos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. ¿Quién es Él aquí? Jesucristo. ¿Sí? Jesús es la ¿qué? Cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. En otra palabra, define que la cabeza de la iglesia es Jesús. La cabeza de la iglesia no es el pastor principal, ni el diácono ordenado, sino Jesús. ¿Qué es lo más importante que hace la cabeza? ¿Qué hace la cabeza? La cabeza ordena a cada parte del cuerpo que se mueva. Cada miembro del cuerpo se mueve según la dirección de la cabeza. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Conoce al doctor Stephen Hawking? Quien falleció hace 4 años. Él era quien explicó el principio del universo usando una sola ecuación. Sin embargo, este hombre, una enfermedad llamada Lou Gehrig, e incluso cuando estaba en una entrevista, no podían entender lo que dijo, incluso cuando estaba salivando y hablando. Así que su estudiante de profesor tenía que explicarlo. Si no supiéramos que este era el doctor Hawking, no podría ser más lamentable que este hombre. Era un tremendo hombre con los principios del universo en su cabeza. Pero su cuerpo no siguió sus pensamientos. Solo él quiere hacer algo, pero no. Sus manos o sus pies no se mueven según la dirección de su cabeza. Cuando vi a esta persona, mis ojos de repente se pusieron llorosos. ¿Por qué? Porque pensé que nuestra iglesia era así hoy. La cabeza de la iglesia es Jesús. Pero los miembros no escuchan. La cabeza dice, vamos a algún lado. Pero los pies no escuchan y se quedan quietos.
Incluso si la cabeza nos dice que le coja el papel de allí y el mano no se mueve. No importa lo que la cabeza nos diga que digamos, la lengua dice algo otros. Jesús es la cabeza. Pero nosotros, los miembros de la iglesia, nos movemos independientemente, sin importar la dirección de la cabeza. ¿No es así como se ve nuestra iglesia? Cuando nuestra fe es joven, podemos poner nuestras necesidades primero y pedirle al Señor. Sin embargo, si nuestra fe ha crecido y se ha hecho adulta, no deberíamos saber cuál es la necesidad del Señor y suplirla. Queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? Si sus manos no escuchan y hacen lo que quieren, aunque su cabeza les diga qué hacer, ¿no sería tan incómodo que probablemente intentaríamos operar o amputar esa mano o pies si se mantuviera pegada a nuestro cuerpo? Se sirve nada. ¿Sí? Ahora espero que la Iglesia Bautista Sarán, Quito, pueda convertirse en un cristiano maduro que se dé cuenta de lo que el Señor necesita y maneje la obra escapando de la fe de un niño que solo quiere suplir sus necesidades. Aquí imágenes. En imagen a la derecha ya. Sí. Nosotros somos adultos. Nosotros no debemos solo tomar biberón, así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo para la iglesia? La cabeza de la iglesia es Jesús. ¿Qué? ¿Cuál es el deseo de Cristo para nosotros? ¿Cuál es el deseo? Que las extremidades sigamos a la cabeza. Sí. ¿Qué es lo más importante que debe hacer la iglesia? Cuando no hay acuerdo sobre cuál es la obra más importante a realizar en la iglesia, surgen disputas y peleas dentro de la iglesia. Por ejemplo, algunas personas piensan que la adoración es lo más importante en la iglesia. Estas personas consideran importante comprar equipos de video y audio para realizar bien los servicios de adoración. Pero por otro lado, los que piensan que el amor es más importante que la adoración, ellos insisten en que hay muchas personas pobres, incluso dentro de la iglesia, y que deberían ayudar a esta gente ahorrando dinero para comprar equipo costoso. Además, aquellos que piensan que las misiones o el evangelismo son importantes, dicen que debemos ayudar a los misioneros, más que construir un nuevo edificio. ¿Por qué gastan tanto dinero para construir un edificio? Pero lo importante no es lo que la gente piensa que es importante, sino lo que Jesús dice que es lo más importante que la iglesia debe hacer. ¿Sí? Mateo 28, 19, 20 son las palabras que Jesús dejó a sus discípulos como testamento antes de ir a la cruz. Antes de que mi padre falleciera, hizo un testamento para que los hermanos de mí vivieran en armonía unos con otros. Sabiendo que la relación entre hermanos no solía ser buena,
dijo esto. Aunque la relación no era buena cuando el padre estaba vivo, los hijos aún intentan mantener la voluntad del padre. ¿Sí? El testamento del padre queremos mantener. ¿Sí? Estas son las palabras que Jesús dejó como testamento al ascender al cielo. Entonces debemos practicar estas palabras. ¿A qué debemos prestar atención en la oración para hacer lo que dice? Aquí hay 4 verbos, ¿sí? No sustantivo, no adjetivo. Nosotros debemos enfocar a los verbos, lo que debemos hacer, ¿sí? No sustantivo, no adjetivo. Aquí, ¿cuál verbo? ¿Qué verbo? Aquí, vayan. Vayan es ir, ¿sí? Hagan discípulos, hacer discípulos. Y tercero, bautizar. Cuarto, enseñar. Sí, es muy importante todos. 4 verbos, lo que debemos hacer. Pero ¿cuál es lo más importante entre 4? ¿Qué piensan ustedes? Ir. Muy bien, hermano Jorge. ¿Otra persona? ¿Cuál es lo más importante entre 4? ¿Ir? Por favor, levanten sus manos. Ir es lo más importante. Muy bien. Hacer discípulo es más importante. ¿Solo yo? Ok, otra vez. Bautizar. Nosotros somos iglesia bautistas. Entonces, bautizar es lo más importante. Levante su mano. Bautizar. Muy bien. También enseñar. Sin enseñar no podemos hacer nada. Entonces, enseñar, lo más importante. ¿Quién no levante sus manos? Muy bien. Gracias. 3 de los 4 verbos son participios, no imperativos. Y solo un verbo es imperativo, lo que debemos hacer. Otros 3 verbos, gerundio, ¿sí? Solo, ¿cómo es? Modificado, ¿ya? Modificador, ¿ya? ¿Qué verbo es imperativo? En griego, solo un verbo es imperativo entre 4. Es hacer discípulos. Otros 3 solo da yendo, bautizando, enseñando. 3 verbos solo modificados para hacer discípulos. ¿Entienden? Entonces, mirando el mensaje de hoy, lo más importante que la iglesia debe hacer es hacer discípulos. Los 3 verbos restantes son formas de hacer discípulos. Por eso, la meta de nuestra iglesia debe ser ¿qué? Hacer discípulos. Lo que debemos hacer es hacer discípulos. Es testamento de Jesús antes de ir al cielo. Hacer discípulos. Hagan discípulos. Si el propósito de la existencia de la iglesia es hacer discípulos, no importa cuán bien la iglesia haga otras cosas. Si no hace discípulos, no es una iglesia. No importa cuán ferviente sea el servicio de adoración, cuán bien se lleve a cabo el estudio de la Biblia, cuán buena sea la comunión y cuán bien uno cuide a sus vecinos. Si no se hacen discípulos, entonces el nombre iglesia debe ser eliminado. Hubo tal cosa en la iglesia presbiteriana en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Esta iglesia no tiene una buena reputación en el área
y no hay incrédulos en la iglesia y solo los creyentes se están reuniendo. Una vez escuché que el pastor que había sido designado para la iglesia que casi no bautizaba, incluso después de un año. Él cortó el letrero de la iglesia y dijo, nuestra iglesia no es una iglesia. Si Jesús la cabeza le dijo a la iglesia que hiciera discípulos, debemos obedecer y hacer discípulos. Si no se hacen discípulos, por muy buenos que seamos en otras cosas, estamos desobedeciendo al Señor. Por eso, ahorita, ¿quién es el discípulo? Nosotros debemos hacer discípulos. Pero, ¿quién? ¿Quién es el discípulo? ¿Cómo podemos definir el discípulo? ¿Quién es el discípulo? ¿Es el discípulo solo un aprendiz? Un discípulo no es alguien que solo aprende, sino alguien que aprende y transmite lo que ha aprendido a los demás. Los profesores universitarios tienen asistentes y cuando van de viaje de negocios, los asistentes enseñan a los estudiantes. Este tipo de persona es un discípulo. Y presenta a esta persona a los demás como, oh, mi discípulo. Y entonces, ¿qué debemos enseñar y aprender? Si discípulo es una persona que aprender y transmitir, ¿qué debemos enseñar y aprender? Debemos enseñar y aprender el camino de vida de Jesús. No solo Biblia. Debemos aprender y enseñar el camino de vida de Jesús. No conocimiento ni habilidades. A medida que aprendemos y transmitimos la vida de Jesús, nos volvemos más y más como Jesús. Nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar siempre miran hacia atrás en lo que Jesús haría y actuaría. Aprender la vida de Jesús significa dos cosas. Primero, el carácter de Jesús. Segundo, el ministerio de Jesús. Entonces, como discípulos, nosotros debemos dos cosas. Seguir su carácter, también seguir su ministerio. Si nos asemejamos al carácter de Jesús, los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23 se producirán naturalmente en nuestras vidas. Y para que podamos manejar el ministerio de Jesús, Dios nos ha dado varios dones del Espíritu Santo que necesitamos. Aquí en el pasaje de hoy hay tres maneras de hacer discípulos. ¿Cuáles son? Primero, ir. Para hacer discípulos, nosotros debemos ir afuera. No solo vengan, no. Nosotros debemos ir. No debemos esperar que vengan personas, sino que debemos ir adelante, orando por los que no conocen el Evangelio y por los que se oponen al Señor. Si alguien va a la iglesia por más de 5 años, no hay incrédulos alrededor. ¿Sí? Tratamos de no salir con personas que se sienten cómodas alrededor. Cuando aceptamos a Jesús por primera vez, debemos separarnos del mundo. Pero después 1 o 2 años de recibir la salvación, ¿qué debemos hacer? Debemos
salir al mundo nuevamente, a invitarlos al Señor. Yo bendigo a nuestra iglesia para que se convierta en una iglesia misionera que sale regularmente a evangelizar y predicarles el evangelio. Entonces debemos ir afuera. Después de la adoración, nosotros queremos ir afuera y evangelizamos al mercado Ofelia o a la casa. ¿Sí? Los sectas como Testigos de Jehová, ellos dos y dos siempre visitan a las casas. Aunque nosotros no creemos su principal o su doctrina, pero nosotros debemos seguir sus esfuerzos. Segundo, bautizar para hacer discípulos. Para que la iglesia bautice, los incrédulos deben entrar a la iglesia y debemos predicarles el evangelio de Jesús para salvar sus almas. Y al bautizarlo, deben convertirse en hijos de Dios y crear una comunidad de fraternidad. Espero que nuestra iglesia ore por los no creyentes e invite a muchos a nuestra iglesia. Entonces pienso que bueno sería bautizar a unas 5 personas el domingo de resurrección. Es la segunda semana de abril. La fecha es 9 de abril. Les pido a todos que oren por esto y se comuniquen con los no creyentes a su alrededor, los guíen a la iglesia. Entonces bautizar es un método para hacer discípulo. El último, enseñar. Aquellos que son salvos deben enseñarlos para convertirse en discípulos en la iglesia. Como dije antes, no solo debemos estudiar el conocimiento, sino también estudiar la Biblia para llegar a ser como Jesús. Espero que no nos detengamos en aprender, sino que salgamos al mundo como hemos aprendido y cumplamos la misión de evangelismo y misiones. Por lo tanto, voy a comenzar un estudio bíblico que puede cambiar nuestras vidas en el futuro. Bendigo a todos y cada uno de nuestra iglesia bautista Saram para que se conviertan en discípulos y vivan una vida de hacer discípulos nuevamente. Si la misión que Jesús nos encomendó es hacer discípulos, espero que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo para lograr este objetivo y meta sin estar atados a métodos. Una última fábula. Todavía no. Una última fábula. Un caballero occidental monta a caballo y se encuentra con un arroyo. De repente, sin embargo, aparece una hada y le dice al caballero que lleve los guijarros, ¿sí? Piedra pequeña, guijarros al arroyo. Añadió: te alegras mucho y te arrepentirás mucho. ¿Cuál es esto? Así que el caballero recoge 2 guijarros bonitos junto al arroyo y se los mete en el bolsillo. Después de que el caballero continúa por un tiempo, lo piensas y saca los guijarros que puse en su bolsillo. ¿Cuáles? Sin embargo, se dice que las 2 piedras se convirtieron en trozos de oro. El caballero está muy encantado con ¡wow! Pero inmediatamente se arrepiente. Debería haber traído más. ¿Por qué solo 2?
ahora vivimos en esta tierra, pero algún día nuestra vida terminará e iremos al cielo. En este momento nos arrepentiremos pensando, debería haber obedecido un poco más las palabras de Jesús y ser más leal y fiel. ¿Sí? Nosotros podríamos arrepentirnos cuando llegaremos al cielo. Debería haber obedecido un poco más de la palabra de Jesús. Hay recompensa y también premio en el cielo. Cuando nosotros hacemos más discípulos aquí en la tierra, podemos recibir más y más premios y recompensa del Señor. Por favor, hoy resumen y aplicación. La meta de nuestra iglesia Saranquito, ¿cuál es? Muy silencio. Sus voz como así. Otra vez, ¿qué es la meta de nuestra iglesia? Salvar almas y hacer discípulos. Otra vez, la meta de la iglesia, salvar almas y hacer discípulos. Cuando ustedes duermen en la casa siempre, ¿qué es mi meta, mi propósito de mi vida? Sí, salvar almas y hacer discípulos. Siempre pensamos, es el testamento de Jesús. La cabeza de la iglesia nos dijo, haga discípulos. Entonces, nuestra meta es, otra vez, almas y hacer discípulos. Ahorita, 100 veces. La meta de la iglesia, salvar almas y hacer discípulos. 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 Yo estoy loco. Ya estamos locos. Para cumplir la voluntad de Jesús. ¿Sí? Salvar almas y hacer discípulos es nuestro propósito de nuestra vida. La meta de la iglesia. No olvidamos. Salvar almas y hacer discípulos. Aquí prácticamente, primero leamos juntos. Asistir a la reunión de oración antes del servicio dominical. 9:30 desde febrero. Nosotros queremos orar antes de la adoración. Sin orar, todo es imposible. Sin oración, no podemos hacer nada. Dijo Jesús. Entonces, por favor, vengan un poco temprano en el domingo. Desde febrero, 9:30, tenemos una reunión para oración, intercesores. Para la gente, o para el alcalde, o los maestros de las escuelas, universitarios, todo. Podemos orar, intercesores, ¿sí? Por favor, vengan 30 minutos antes de la adoración. Por favor, oremos juntos. Levanten sus manos. Yo quiero venir 30 minutos antes de la adoración. Por favor, vengan. Yo quiero venir. Muy bien, gracias. Gracias. Desde febrero empezamos una reunión para orar, intercesores. ¿Sí? Gracias. Segundo, leamos juntos. Participar en la lectura de la Biblia. ¿Cuál significa 3/5? 3/5. 3/5 de
Capítulo. El primer día, el enero, nosotros aprendimos. ¿Cuáles? Son 3 capítulos entre semana y 5 los domingos. Sí. Leamos Biblia, 3 capítulos entre la semana, 5 capítulos en el domingo. Podemos leer una vez en un año. ¿Sí? Aunque ustedes no empiezan a leer la Biblia, está bien. Desde hoy, 5 capítulos en su casa, por favor, lean. ¿Ya? Entonces, participar en la lectura de la Biblia. Yo tengo un plan de lectura, pero yo no pude imprimir. Pero 3 capítulos entre la semana, 5 capítulos en el domingo. Con voz alta, por favor, lean. No solo por la vista. ¿Sí? Con voz alta. Lean la palabra de Dios. Podemos invertir 15 minutos para nosotros y para el Señor, ¿sí? Puedes invertir 15 minutos. Solo leer 5 capítulos toma 15 o 20 minutos. ¿Sí? Por favor. En tercero, veamos juntos. Encontrar un VIP. Invítelo a la iglesia antes del domingo de resurrección, 9 de abril. ¿Qué es VIP? ¿Quién? VIP en inglés, a very important person. Persona muy importante. ¿Quién es lo más importante en nuestra vida? Las personas no conocen al Señor. Son las personas más importantes para nosotros. ¿Verdad? Entonces, le encuentra una persona muy importante, no conocen a Dios, e invítelos a la iglesia. Solo uno, no 2. Solo hasta el domingo de resurrección, hasta 9 de abril. ¿Cuántas personas? Orar, oré solo por una. Esta persona yo quiero invitar. ¿Dónde está su uno? Entonces debemos orar por él o ella. Ok. La meta de la iglesia, ¿cuál es? Salvar almas y hacer discípulos. ¿Cuál es? Salvar almas y hacer discípulos. ¿Otra vez? Salvar almas y hacer discípulos. Amén. Amén. Oremos. Querido Señor, me di cuenta de nuevo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Vivamos todos una vida que cumpla la voluntad de Jesús, la cabeza. Por favor, Señor, ayuda a nuestras iglesias a hacer bien lo que Jesús pide, es decir, a ser discípulos. Danos fuerza para llevar al Señor, especialmente a los que no creen, conocen en Jesús. Haremos nuestro mejor esfuerzo en leer la palabra y orar, que son los fundamentos de la fe. En el nombre de Jesús. Sí, somos discípulos de Jesús. Si somos discípulos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer discípulos también. Sí. Ahorita ofrenda, tiempo de ofrenda. Hermana Carmen, por favor, ayuda. Oremos. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana, por reunirnos aquí a todas nuestras familias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por haberlos traído
su vida día a día, Padre, para que puedan seguir viniendo de fe, de corazón, Señor. Cuídales, protégeles, Señor, a cada uno de ellos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos. Ahora les bendigo que la gracia infinita de Jesús, el amor inconmensurable de Dios y la comunión del Espíritu Santo dentro de nosotros estén con todas las familias de la Iglesia Bautista Saram que deseen cumplir la voluntad de Jesús, la cabeza de la Iglesia, a ser discípulos desde ahora hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.